Hola, mi nombre es Sergio Alejandro Vergara Salazar. Soy estudiante de Argumentación y Lenguaje Jurídico y, déjenme decirles, esta clase es muy interesante. Hoy quiero hablarles de algo fundamental para todos, no solo para los futuros abogados, las falacias o falsos argumentos. Básicamente, una falacia es como un truco de magia, parece convincente al principio, pero si te fijas bien, te das cuenta de que algo no cuadra. Entender las falacias es como tener un detector de mentiras para argumentos. Nos ayuda a construir argumentos sólidos como un juez de la Corte Suprema y a darnos cuenta cuando alguien nos quiere engañar con un razonamiento falso. Así que, prepárense, porque en este viaje al increíble mundo de la lógica vamos a explorar los tipos de falacias más importantes, cómo reconocerlas y, lo más importante, cómo evitar usarlas nosotros mismos. Comencemos nuestro camino para convertirnos en maestros de la argumentación. Bien, empecemos con lo básico. ¿Qué es exactamente una falacia? En palabras sencillas, una falacia es un error en un razonamiento. Es como un paso en falso que puede hacer que todo un argumento se venga abajo como un castillo de naipes. Lo complicado de las falacias es que a menudo parecen muy convincentes, incluso lógicas, a simple vista. Es fácil que nos engañen, especialmente si quien las usa es bueno con las palabras o apela a nuestras emociones. Por eso es tan importante saber cómo funcionan las falacias y qué buscar. Las falacias se pueden dividir en dos grupos principales, formales e informales. Las falacias formales son errores en la estructura lógica del argumento. Son como un edificio construido con planos defectuosos. No importa cuán bonitos sean los ladrillos o las ventanas, el edificio es inestable. Las falacias informales, por otro lado, son errores en el contenido del argumento. Aquí, el problema no es la estructura del argumento, sino la información o las ideas que se usan para apoyarlo. Profundicemos un poco más en las falacias formales, ¿les parece? Como dijimos, este tipo de falacias cometen errores en la estructura lógica de un argumento. Es como intentar construir una casa sobre cimientos inestables. Tarde o temprano, todo se derrumbará. Un ejemplo clásico de falacia formal es la falacia de afirmación del consecuente. Suena complicado, pero en realidad es bastante simple. Digamos que tenemos una regla que dice, si está lloviendo, entonces la calle está mojada. Esta es nuestra premisa. Luego vemos que la calle está mojada y concluimos que debe estar lloviendo. Ajá, ahí está la falacia. Si bien es cierto que la lluvia moja la calle, hay otras razones por las que la calle podría estar mojada, como una tubería rota o un camión cisterna que pasa. La falacia aquí es que asumimos que porque la consecuencia, la calle mojada, es verdadera, la condición original, la lluvia, también debe ser verdadera, lo cual no siempre es así. Este es solo un ejemplo de falacia formal, pero hay muchas otras que acechan en el mundo de la lógica, esperando atrapar a los desprevenidos. Ahora, pasemos al mundo de las falacias informales, que pueden ser aún más escurridizas que sus contrapartes formales. Recuerden, con las falacias informales, el problema no está en la estructura del argumento, sino en el contenido mismo. Es como hornear un pastel con ingredientes en mal estado. Puedes tener la receta perfecta, pero el pastel aún sabrá horrible. Las falacias informales a menudo se basan en apelar a las emociones, a los prejuicios o simplemente a información errónea para persuadir a la audiencia. Pueden ser increíblemente efectivas para convencer a la gente, especialmente si no somos conscientes de las tácticas que se están utilizando. Tomemos como ejemplo la falacia ad hominem, una de las falacias informales más comunes y frustrantes. En lugar de abordar el argumento en sí, un ad hominem ataca al carácter o los motivos de la persona que hace el argumento. Imaginen que alguien está argumentando a favor de una política ambiental y su oponente responde diciendo, bueno, no voy a escuchar a un hippie que ni siquiera tiene trabajo. Ese es un ad hominem clásico. En lugar de abordar los méritos de la política en sí, el oponente está lanzando un ataque personal irrelevante en un intento por desacreditar a la otra persona y, por lo tanto, a su argumento. Capítulo 4. Falacias de atinencia. ¿Dónde está la conexión?
Entremos en un tipo específico de falacias informales, las falacias de atinencia. Este grupo es como ese amigo que siempre se va por la tangente en una conversación. En lugar de centrarse en los hechos, las falacias de atinencia introducen información irrelevante o desvían la atención del tema principal. Imagínense esto: están presentando un caso en la corte y de repente, el abogado contrario comienza a hablar del clima. Claro, el clima puede ser un tema de conversación agradable, pero no tiene nada que ver con el caso. Eso, mis amigos, es una falacia de atinencia en acción. Estas falacias pueden tomar muchas formas, pero todas tienen algo en común. No ofrecen pruebas reales para respaldar la afirmación que se hace. En cambio, se basan en distracciones, lenguaje vago o apelar a las emociones para desviar la atención del punto central. Así que, la próxima vez que se encuentren con un argumento que parezca sospechosamente fuera de lugar, estén atentos a las falacias de atinencia. Es posible que alguien esté tratando de desviar su atención del panorama general. Capítulo 5. Argumento ad baculum. La persuasión por la fuerza. Ahora, hablemos de una falacia menos sutil y más intimidante, el argumento ad baculum, también conocido como la apelación a la fuerza. Esta falacia es como el matón del mundo de los argumentos, que utiliza amenazas o coerción para que aceptes un punto de vista, en lugar de depender de un razonamiento sólido. Básicamente, el argumento ad baculum dice: haz lo que te digo o atente a las consecuencias. No se trata de tener un debate saludable o considerar diferentes puntos de vista, se trata de imponer tu voluntad a través del miedo. Imaginen a un jefe diciéndole a un empleado: o estás de acuerdo con mi plan para la nueva campaña de marketing, o puedes ir buscando un nuevo trabajo. Eso es un ad baculum clásico. En lugar de presentar pruebas o lógica para respaldar su plan, el jefe está utilizando su posición de poder para silenciar cualquier posible desacuerdo. Es importante recordar que estar en una posición de poder no significa que tu argumento sea automáticamente correcto. Un argumento sólido debe poder sostenerse por sí mismo, sin depender de amenazas o intimidación. Capítulo 6. Argumento ad auctoritate. No siempre se puede confiar en los expertos. Pasemos a una falacia que a menudo se esconde a plena vista, el argumento ad auctoritate, o apelación a la autoridad. Esta falacia puede ser particularmente engañosa porque se basa en nuestra tendencia natural a confiar en figuras de autoridad, ya sean expertos en un campo en particular, celebridades o incluso nuestros propios padres. Sin embargo, es importante recordar que incluso las figuras de autoridad pueden estar equivocadas, tener prejuicios o simplemente no tener toda la información. El simple hecho de que alguien en una posición de autoridad haga una afirmación no la convierte automáticamente en verdadera. El argumento ad auctoritate se vuelve problemático cuando usamos la reputación de una figura de autoridad como sustituto de la evidencia real o un razonamiento sólido. Por ejemplo, imaginen que están viendo un comercial de pasta de dientes y un dentista famoso recomienda un producto en particular, afirmando que es la mejor manera de blanquear los dientes. Si bien el dentista puede tener experiencia en odontología, eso no significa que esté calificado para evaluar la efectividad de todos los productos blanqueadores de dientes del mercado. Es posible que simplemente les estén pagando por su respaldo o que tengan un interés personal en la empresa. Capítulo 7. Argumento ad hominem. Manteniendo la discusión civilizada, volvamos a una de las falacias más comunes y a menudo más frustrantes: el argumento ad hominem. Ya la hemos mencionado antes, pero profundicemos un poco más, ¿de acuerdo? En resumen, un argumento ad hominem es un ataque al carácter, los motivos o los atributos de una persona en lugar de abordar el contenido real de su argumento. Es como decir: no me gusta tu camisa, así que tu argumento sobre la política fiscal debe estar equivocado. Los argumentos ad hominem se utilizan a menudo como una forma de desviar la atención del argumento real y desacreditar al oponente. Pueden ser increíblemente efectivos para cerrar un debate y hacer que la otra persona parezca poco confiable o incompetente. Sin embargo,
es importante recordar que el carácter de una persona es irrelevante para la validez de su argumento. Incluso si alguien tiene defectos de carácter, eso no significa que sus ideas sean automáticamente incorrectas. Capítulo 8. Argumento ad ignorantiam. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Pasemos a una falacia que puede ser particularmente difícil de detectar: el argumento ad ignorantiam, también conocido como apelación a la ignorancia. Esta falacia se basa en la suposición de que algo debe ser cierto porque no se ha probado que sea falso, o viceversa. En otras palabras, si no tenemos pruebas de que algo sea falso, entonces debe ser cierto. O, si no tenemos pruebas de que algo sea cierto, entonces debe ser falso. ¿Ven el problema aquí? El argumento ad ignorantiam a menudo se utiliza para defender afirmaciones extraordinarias o para trasladar la carga de la prueba a la otra persona en un debate. Por ejemplo, alguien podría decir: no puedes probar que los extraterrestres no existen, así que deben existir. Sin embargo, la falta de evidencia no constituye prueba en sí misma. Es totalmente posible que algo sea cierto o falso, incluso si aún no tenemos la evidencia para probarlo de una forma u otra. Capítulo 9. Argumento ad populum. La falacia de la sabiduría de las multitudes. Profundicemos en una falacia que es tan persuasiva como engañosa: el argumento ad populum, también conocido como la apelación a la popularidad o la apelación al pueblo. Esta falacia se basa en la suposición de que si mucha gente cree en algo, entonces debe ser cierto. En otras palabras, si algo es popular, entonces debe ser bueno, correcto o verdadero. Sin embargo, como todos sabemos, solo porque mucha gente crea en algo no lo convierte automáticamente en verdad. El argumento ad populum se usa a menudo en publicidad, política y cultura popular para persuadir a la gente para que compre un producto en particular, vote por un candidato en particular o crea en una idea en particular. Después de todo, si todos los demás lo están haciendo, tú también deberías hacerlo, ¿verdad? Sin embargo, es importante recordar que la popularidad no es un indicador confiable de la verdad. Hay innumerables ejemplos a lo largo de la historia de creencias ampliamente difundidas que luego resultaron ser completamente falsas. Capítulo 10. Argumento ad verecundiam. Cuando el respeto se convierte en una falacia. Hablemos de una falacia que es un poco como el primo del argumento ad auctoritate, el argumento ad verecundiam, o apelación al respeto o apelación a la modestia. Esta falacia se produce cuando apelamos al respeto que la gente tiene por una persona o institución en particular para apoyar una afirmación. En otras palabras, en lugar de proporcionar evidencia o un razonamiento sólido, apelamos a la autoridad de una persona o institución respetada para que nuestro argumento parezca más creíble. Sin embargo, al igual que con el argumento ad auctoritate, el simple hecho de que una persona o institución respetada crea en algo no lo convierte automáticamente en verdad. El argumento ad verecundiam se utiliza a menudo para defender afirmaciones que no están respaldadas por evidencia o lógica. Por ejemplo, alguien podría decir: mi abuelo, que era un hombre muy sabio, siempre decía que la Tierra era plana, así que debe ser cierto. Si bien podemos respetar a nuestro abuelo y sus opiniones, eso no significa que sus creencias sobre la forma de la Tierra sean correctas. La evidencia científica respalda de manera abrumadora la idea de que la Tierra es una esfera, a pesar de lo que nuestro abuelo o cualquier otra persona o institución respetada pueda creer. Capítulo 11. Argumento ad misericordiam. No dejes que las emociones nublen tu juicio. Por último, pero no menos importante, exploremos la falacia ad misericordiam, también conocida como la apelación a la piedad o la apelación a la emoción. Esta falacia se produce cuando intentamos evocar lástima o simpatía en la audiencia para que acepte un argumento. En lugar de proporcionar evidencia o un razonamiento sólido, apelamos a las emociones de la audiencia para que se ponga de nuestro lado. Si bien apelar a las emociones puede ser efectivo para persuadir a la gente, no es una forma válida de argumentar. El argumento ad misericordiam se utiliza a menudo en situaciones en las que alguien está tratando de evitar consecuencias negativas o obtener un trato especial. Por ejemplo,
Un estudiante podría decirle a su profesor: por favor, no me suspenda por copiar en el examen. Mis padres me matarán si me suspenden. Si bien podemos simpatizar con la difícil situación del estudiante, el hecho de que pueda enfrentar consecuencias negativas en casa no es una excusa válida para hacer trampa. El estudiante todavía es responsable de sus acciones y debe enfrentar las consecuencias de sus actos, independientemente de cómo se sientan sus padres al respecto. Uf. Hemos cubierto mucho terreno hoy explorando el fascinante y a veces frustrante mundo de las falacias. Desde la apelación a la emoción hasta la apelación a la autoridad, hemos visto cómo estas trampas lógicas pueden infiltrarse en nuestros argumentos y nublar nuestro juicio. Pero aquí está la buena noticia. Al aprender sobre las falacias y cómo identificarlas, podemos volvernos más conscientes de nuestros propios procesos de pensamiento y más resistentes a las manipulaciones de los demás. Podemos aprender a detectar argumentos débiles, a desafiar suposiciones falsas y a construir argumentos que sean a la vez persuasivos y lógicamente sólidos. Así que la próxima vez que te enfrentes a un argumento, ya sea en la sala del tribunal, en las redes sociales o incluso en la mesa, recuerda lo que has aprendido sobre las falacias. Mantente alerta, mantente crítico y sobre todo, mantente comprometido con la búsqueda de la verdad.